A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, financiero, laboral, tributario, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados. En esta noche tengo el gusto de estar con uno de los instructores y profesional en el área contable y tributaria más respetado de nuestro medio. Es el doctor Gabriel Ubizuz. Querido Gabriel, muy buenas noches y bienvenido. Como sabes, esta es tu casa y para mí siempre es un gusto contar con una persona que primero tiene una gran experiencia, un don de gente, esa humildad única que te caracteriza y que le gusta mucho a la gente. Bienvenido, Gabriel, en esta noche a tu programa Tributación de hoy. Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Y sí, es importante que en estos espacios podamos hablar aspectos que les va a servir a los contadores, a las compañías y de esa manera pues poderse ayudarles por este medio a que tengan un adecuado cierre fiscal y NIF, Cristina. Me gusta, mi querido Gabriel, primero porque cada vez que yo escucho un curso de cierre fiscal o un criterio técnico de tu parte, yo sé que es un criterio analizado. Un criterio que definitivamente responde a la técnica contable y tributaria. Mi querido Gabriel, comencemos por favor este cierre fiscal, que yo siempre digo ya no es un cierre fiscal sencillo, es un cierre fiscal bajo NIFs. ¿Qué quiere decir para las personas que en esta noche maravillosa se conectan y quieren tener el criterio técnico de Gabriel Ubizuz? ¿Qué quiere decir un cierre fiscal tributario contable? Mira, Cristina, es muy importante y lo vamos a poder resumir en 5 pasos que lo vamos a ir analizando de manera detallada. Y todas las compañías, al momento que cierran los estados financieros, obtienen un balance de un software o de un sistema contable. Pero claro, ese estado financiero inicial que recién lo obtienen de ese sistema tiene que ser sometido a diferentes análisis que requieren las normas internacionales de información financiera, ya sean esto, ni completas o ni para pymes. Entonces, ¿cuál es mi primer paso que tengo que hacerlo? Mi primer paso es que a ese estado financiero del sistema hacerle una revisión, un checklist de que si esas cuentas cumplen con lo que me piden las NIF. Qué interesante, me gusta lo que dices. Primero tenemos que tener una contabilidad revisada bajo norma contable. Perfecto. Entonces, cuando yo empiezo a revisar cada una de mis cuentas del balance para ver si se ajustan a las normas internacionales de información financiera, puedo yo determinar ajustes. Y mira que esos ajustes, que cuando yo los identifico, tengo algo que es importante aquí. En el reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno se establecieron ciertos impuestos diferidos. Entonces, recomendación 1, ojo, determino un ajuste y me voy a ir al artículo 28.1 que me habla de impuestos diferidos, y si el ajuste que acabo de determinar se encuentra dentro de los literales que establece ese artículo, yo tengo la posibilidad de reconocer impuestos diferidos. Ahora, claro, se van a preguntar, oiga, ¿y qué pasa si yo no tengo un ajuste que esté dentro de esos parámetros? Obviamente tendrán que ser tratados dentro de conciliación tributaria como una diferencia permanente. Me gusta lo que acabas de decir, porque ¿a qué nos obliga, Gabriel, dentro de tu experiencia tan grande, tan importante en el ámbito contable y tributario, a que el contador hable 2 lenguas? Que el contador tiene que conocer su lenguaje contable, pero también la parte tributaria, porque al fin del periodo fiscal, el momento que tú haces la determinación de tu impuesto corriente, también tienes que reconocer el impuesto diferido. Pero tú acabas de decir algo interesante, nos toca revisar el artículo 28 enumerado de los impuestos diferidos. Y tú acabas de decirlo súper sencillo, si no está en la regla tributaria, no podríamos reconocer un impuesto diferido. Por supuesto, porque, a ver, vamos a 2 puntos que es importante. Tengo yo, por un lado, una normativa contable que tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo ese? Es que yo presente estados financieros de manera razonables. Así es. Desde el otro lado, tengo yo otro objetivo desde un punto de vista fiscal, que la Ley de Régimen Tributario Interno y el reglamento lo que me pide es que yo haga una adecuada determinación del impuesto a la renta causado.
Al tener yo dos objetivos, por un lado, presentación de estados financieros razonables y por el otro, determinación de impuesto a la renta, se van a presentar diferencias. Esas diferencias que se me presentan al yo comparar dos normas que tienen diferentes objetivos, me conlleva que esas diferencias tienen que ser manejadas dentro de conciliación tributaria. Y ahí es la parte fundamental donde llegamos al segundo paso. Debo manejar conciliación tributaria. Por un lado, cuando yo manejo conciliación tributaria, debo tener diferentes aspectos importantes. ¿Por qué? Porque tengo que aplicar la ley de régimen tributaria, que es derecho público. Yo puedo hacer solo lo que la ley me permite. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que un contador, un revisor, un comisario debe de tener claro? Que para la determinación de impuestos tienen que aprenderse dos artículos que son muy importantes. ¿Cuáles son? Artículo 9, que te habla de los ingresos exentos, es decir, aquellas transacciones que no van a pagar impuesto a la renta, y el artículo 10, en el cual te dice cuáles son las deducciones permitidas que te permite el fisco determinar una base imponible. Hasta ahí con una primera parte. Ahí me encanta lo que acabas de decir, porque le estás haciendo una parte metodológica para que en esta noche maravillosa que se están juntando tantas personas en este canal tan lindo como es Telesucesos, pero sobre todo lo que vamos a venir en redes sociales, porque tú sabes que esto sale automáticamente en redes sociales. Tú dijiste algo interesante. Artículo 9, ingresos exentos para que hagas tus partidas conciliatorias de lo que no le debes pagar al fisco, que además es una diferencia, como tú lo dijiste, permanente. Y las deducciones generales. Si yo hablo de una deducción general en lenguaje sencillo, como tú lo haces, es el famoso gasto deducible, el gasto y el costo deducible. Si yo estoy hablando, por ejemplo, que hoy tenemos que diferenciarle con estos gastos no deducibles permanentes, temporarios, donde salen los impuestos diferidos, ¿qué recomendaciones nos darías? De dos cuentas, tráele a tu cabeza dos cuentitas contables que se tenga que analizar que dentro del cierre fiscal, y hazle una con una diferencia permanente y una contemporánea. Tú eres experto, Gabriel, porque tú eres la suerte de verte hace una semana en el Colegio de Contadores. Espectacular tu curso, tu taller. Hagámosle un ejemplo de una partida que genere una temporalidad y una permanencia frente al impuesto a la renta del ejercicio. Bien, Cristina. Y voy a tomar dos cuentas que por lo general toda compañía tiene. Okay. Y la primera cuenta es inventario. Desde un punto de vista NIF, me dice que yo debo valorar el inventario al final de cada periodo que se informa. ¿Cuándo informo yo? 31 de diciembre de cada año. ¿Cómo lo valoro? Lo valoro a costo o valor neto de realización. El menor. Ese análisis me puede generar un ajuste. Ese ajuste que me genera por la pérdida del valor neto de realización, como te indicaba, voy al artículo 28.1 y veo que el primer numeral me dice las pérdidas generadas por valor neto de realización va a ser un gasto no deducible. Ah, ya me dices gasto no deducible. Sin embargo, me va a permitir reconocer el impuesto diferido, que es la parte interesante ahora que establece el reglamento. Y posteriormente lo que le interesa a la administración de la compañía, al contador, es la recuperación. Entonces, en la recuperación me dice, mira, tú lo puedes recuperar si es que vendes el inventario, si tú lo autoconsumes o lo das de baja. Entonces, ya me acaba de dar el panorama todo de la condición. Entonces, esa transacción, voy y regreso a la conciliación tributaria. Y para ponerle de forma práctica, tengo diferencias permanentes y diferencias temporales. Como está en el 28.1, yo digo es una diferencia temporaria. Que si bien es cierto, hoy lo pongo como un gasto no deducible, pero en los estados financieros genera un impuesto diferido y que lo vamos a poder recuperar de acuerdo a los conceptos que lo había dicho. Gabriel, y ahí te hago una pregunta interesante que quizás muchas personas se hacen. ¿Cuándo hago un ajuste de no estar en ese valor neto de realización? Esa se llama la pérdida por deterioro, ¿verdad? Así es. Y de acuerdo, por ejemplo, si yo traigo a mi mente el párrafo 19 de la sección para las pymes, la 13 de inventario, ¿cuáles son esos causales de deterioro? Porque a veces me preguntan, Cristina, ¿qué causal de deterioro me obliga a hacer un ajuste? Porque yo digo me obliga porque yo quiero tener inventarios razonables que se puedan recuperar en su ciclo de operación, o siempre pues tomando el concepto de activo corriente. ¿Cuáles son esos causales del deterioro? Principalmente uno de los causales de deterioro puede estar en la obsolescencia. Excelente respuesta. Entonces, ¿por qué? Porque supongamos en el tema tecnológico. En el tema tecnológico la tecnología avanza cada
3 meses ya hay un nuevo cambio en la tecnología. Entonces, claro, si yo tengo algo tecnológico y al final del periodo han pasado 12 meses, probablemente ya no lo voy a poder vender como a un precio que lo tenía inicialmente marcado. Entonces, ahí es necesario revelar efectivamente un precio de realización, es decir, un precio que el mercado esté dispuesto a pagar por ese producto, pero no en un tiempo cuando lo compré, en un tiempo de actual. Ahora. Entonces, de esa manera transparentas tú que el inventario se presente de manera razonable. Mira, Gabriel, y aquí creo que valga la pena siempre estar claros de que uno no se puede engañar con la información financiera. La información financiera es de propósito general, para tomar decisiones, para que ese empresario que tiene inventarios con obsolescencia, que es un causal del deterioro, acabas de decir lo que tú mencionaste, que ese inventario se pueda realizar, vender, pero ya en sus condiciones actuales. Esa pérdida, lo dijiste, gasto no deducible, generar tu impuesto diferido que está reconocido en los causales y ver cualquiera de estas condiciones. ¿Qué necesito para que esas condiciones me generen la recuperación? La primera es la venta. Es decir, claro, puede ser que el equipo o el bien haya sufrido un ajuste por BNR, pero sí lo puedo vender. Correcto. Puede haber un mercado que no me va a pagar el precio inicial, pero me va a pagar un precio descontado. ¿Se da la venta? Se da la venta. También las empresas pueden requerir esos mismos productos y al requerir esos mismos productos yo puedo darme el autoconsumo. Perfecto. Y cumpliendo obviamente con las disposiciones tributarias. La factura, el IVA en el caso que corresponda, es decir, aplicar las reglas del IVA. Perfecto. Y la circular 15 de donaciones de autoconsumos y TTGs. Perfecto. Y la última en el cual te dice que tú puedes con ese inventario dar de baja. Claro, la norma prevé que vas a dar una baja por destrucción, para lo cual tú vas a requerir un acta notariada firmado por el gerente, contador y bodeguero, y de esa manera pues el inventario, obviamente, si ya no vale, por eso lo estoy destruyendo y dando de baja, y de esa manera recupero el impuesto diferido cuando efectivamente haga el acto notariado. Es importante lo que dices porque cuando uno reconoce el impuesto diferido y quiere esta recuperación, yo he visto, porque tú sabes dentro de los procesos de determinación fiscal de los clientes o cuando llega una glosa, que el fisco te pide que compruebes la condición de recuperación conforme a la norma legal, que tengas las actas juramentadas, la factura de autoconsumo y la factura de venta. Si no, no hay evidencia objetiva de que tienes ese derecho a recuperar. Ahora, hablemos de una diferencia permanente. Bueno, la temporaria siempre van a ser de la aplicación de norma contable y que esté reconocida en la ley y en el reglamento fiscal. Pero la permanente, ¿qué es una diferencia permanente? Primero, si le puedes poner en un lenguaje sencillo y un caso que vamos a encontrarnos en este cierre fiscal 2024. Claro, dentro de esto de la diferencia permanente es una diferencia que se queda en el ejercicio en el cual fue generada. Es decir, no tengo la posibilidad de poder recuperar un impuesto pagado el día de hoy en periodos futuros. Como su nombre lo indica, permanente para toda la vida como el matrimonio. ¿Qué dices, Gabriel? Bueno, pero ok, dentro de este concepto lo que tenemos que ver es que si cuando aplico NIPS me da un ajuste, y como yo dije, si no está en el 28.1 no puedo reconocer el impuesto diferido. Y vamos a poner un ejemplo pequeñito con el cual la gente va a poder darse cuenta de lo siguiente. Propiedades de inversión. ¿Qué es una propiedad de inversión? Primero, la propiedad de inversión es un inmueble que debe estar destinado para dos cosas. O obtengo rentas, o obtengo plusvalía. Así es, así te dice la NIC 40. La norma establece que yo tengo dos tratamientos contables. O lo puedo medir al costo, que significa costo menos depreciación y menos cualquier deterioro, o lo puedo llevar a valor razonable. Así es. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que hay un precio de mercado para el bien al cual lo estoy contabilizando. Entonces, cuando yo llevo a valor razonable, los precios de un inmueble pueden tener fluctuaciones. Por supuesto. Pueden tener fluctuaciones para arriba o para fluctuaciones para abajo. Y me voy a concentrar cuando yo tengo una fluctuación para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Tenía un bien que valía 100,000 y ahora el bien vale 80,000. ¿Qué pasó? ¿Gané o perdí? Perdí. Como tengo que generar una pérdida, yo digo, tengo una pérdida llevada a valor razonable. Me voy al artículo 28.1. No hay. No hay. Así es. Como no lo hay, no puedo encasillar en este gran grupo de diferencias temporarias y tengo que manejarlo a través de una diferencia permanente. Te voy a contar algo, Gabriel.
Tuve la oportunidad hace unas pocas semanas de ser invitada a un evento de servicio de rentas internas que se llevó en la ciudad de Manta, en donde me habían pedido que haga el análisis de cuáles serían los nuevos impuestos diferidos. Y topé justamente este. Decía, lamentablemente hoy la normativa, dentro de los 14 casos que tiene el reglamento para reconocer impuestos diferidos, no está el de propiedades de inversión. Recomendé 5 casos, Gabriel, 5 casos de nuevos impuestos diferidos, porque tú sabes, tú has sido parte y eres parte de nuestro comité técnico del colegio, que el colegio estuvo muy presente con el tema de los impuestos diferidos cuando se reconoció en la ley en el año 2014 para el 15. Y ese es el primer impuesto diferido que hice la sugerencia, porque actualmente, como tú lo dices, es diferencia permanente. Que se reconozca el impuesto diferido de los activos de las propiedades de inversión medidas a valor razonable. ¿Qué te parece? No, me parece muy bueno porque ya tenemos una situación similar sobre el cual se reconoce. Es en el caso de activos biológicos, por supuesto. En algún momento se les planteó que debería ser más no por caso, sino por concepto contable. Exacto. Valor razonable. Valor razonable. Punto. Ese debería ser el concepto, más no individualizar por cada una de las transacciones, porque si no, imagínate, podríamos llegar a un momento que vamos a tener 50 impuestos diferidos, producto de un mismo concepto. Y ahí tenemos algo, la ley tributaria tiene que ser simple y a casos similares, aplicaciones similares. Por supuesto. Entonces, eso es lo importante que deben de tener los contadores al momento de realizar. Y te comento, hay otro impuesto diferido que es nuevo, por decirlo así, que es el deterioro de las cuentas por cobrar, que es un impuesto nuevito, que es desde el año 2023. Decreto 586. Y ahora que pueden aplicarle en el año 2024. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque acuérdate que antes la cartera puede estar deteriorada, pero la gente o los contadores decían, oye, no me lo ajusto porque no me puedo pasar más allá de ese 1% de las carteras incobrables, más allá del % de la cartera total. Pero sin embargo, ahora, ¿qué te dice? Oye, el exceso de la provisión financiera con respecto a lo que te da la provisión fiscal es un gasto no deducible. Ok, sigue el concepto de gasto no deducible. Sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido, el cual puede ser recuperado cuando se den los 5 elementos que establece el reglamento para eliminar o dar de baja esa cuenta por cobrar, o cuando se venda la cartera. Correcto, venta o las causales del artículo 28.3, excelente. Entonces, claro, ahí yo ya transparento la información, porque claro, mira, para poner uno de los casos, para dar de baja, que esté 2 años en la contabilidad. Si reconozco hoy un efecto de deterioro financiero, oye, al siguiente año ya cumple los 2 años y puedo recuperar el impuesto diferido. Porque el propósito de las NIF es presentar información financiera razonable. Real, razonable, comparable, fidedigna. Claro, y eso hace que tú efectivamente tributes lo que corresponda porque le diste el tratamiento tributario que te pide el reglamento y reveles la información financiera o la utilidad que tienen que tener los inversores, que deben conocer para ver si su negocio va en una manera adecuada, mi estimada Cristina. Mira, Gabriel, qué lindo es hablar contigo y hablar temas que a veces parecen difíciles, Gabriel, pero cuando se habla con un experto, con una metodología sencilla, en donde prácticamente el interés es viva 2 realidades en un mismo balance, aplique bien esa norma contable, esas NIFs, pero también bien al mismo tiempo la norma tributaria, porque yo debo tener balances razonables, pero pagarle al fisco lo que es. Por supuesto. Y eso es lo que se consigue con la norma de impuestos diferidos, que me parece espectacular y que todas nuestras informaciones estén con estándares internacionales de calidad. ¿Qué opinas de eso, Gabriel? Es importante tener en cuenta que Ecuador es uno de los países que adoptamos las normas internacionales de información financiera y que ha sido un trabajo extenso desde el año 2008 que estamos empezando hasta que las compañías en el último grupo en el 2012 lo lograron implementar. ¿Para qué? Para que la información sea transparente. Adicionalmente, dentro de este grupo, Ecuador también ha adoptado normas internacionales de aseguramiento para validar, para que el gremio pertinente, los auditores, puedan aplicar y validar esa información. Y también deberíamos tener un código de ética bien aplicado. Por supuesto, porque eso va a permitir que el profesional contable ecuatoriano tenga un marco regulatorio que se aplique en todo el mundo. Así es. Que apliques las NIAs, que apliques las NIPs, que apliques el código de ética de IFAC. Es decir, que estemos en los estándares internacionales que va a generar inversión extranjera. Por supuesto, porque claro,
es importante que los países que vengan a invertir me digan, oye, ¿y tu contabilidad cómo lo preparas? Ah, no, mi contabilidad la preparo bajo NIP. Entonces, ¿qué es una carta de presentación? Oye, ¿y cómo me aseguro que esa información que está bajo NIP esté bien? Oye, los auditores aplican normas de aseguramiento internacionales. ¿Y cómo me aseguro de que cuando apliquen esa parte de la auditoría, oye, aplicamos un código de ética internacional para garantizar el trabajo que tú vas a tener hacia afuera? ¡Qué hermoso! Entonces, eso es importante. Y eso es lo que tú acabas de decir, ¿qué es lo que debe ser? Y eso debe estar plasmado en las leyes. Eso tiene que estar plasmado, así como cuando el Ecuador tomó esa decisión importantísima y precisa de estar con las NIAs y con las NIPs. También se plasma en las leyes la utilización del Código de Ética Internacional de IFAC, como tiene que ser. Gabriel, para despedirnos, porque el tiempo en televisión es oro y contigo siempre me endulzo hablar con una persona que tiene ese lenguaje fluido, integral entre la contabilidad, entre los impuestos y con ese apasionamiento que hablas, que nos apasionas a todos igual. Dales 3 consejos rapiditos en este cierre fiscal y luego un mensaje de despedida, porque el tiempo en tributación de hoy con gente tan interesante pasa volando. Listo. Sí, muchas gracias, Cristina. Recomendaciones. Primero, revisen que su balance cumpla con los estándares de normas internacionales de información financiera. Que si el ajuste que se genera está dentro del artículo 28.1, reconozcan los impuestos diferidos, y si no lo está, pues reconozca como una diferencia permanente. Tercero, que revisen las normas tributarias que están vigentes, porque acuérdate que con las diferentes reformas que ha habido, para este hay año deducciones, hay beneficios de crédito tributario que al final del día va a permitir que se pueda lograr obtener una menor carga tributaria, pero cumpliendo disposiciones que se encuentran dentro de la norma, mi estimada Cristina. Para mí siempre es un gusto poder colaborar contigo, con el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha, y siempre estaremos a las órdenes cuando así lo requiere esta noble institución. Muchas gracias, Cristina. Qué hermoso, qué motivador es hablar con Gabriel Ubizuz, que él es ya parte del programa Tributación de hoy. Y sé que en esta noche usted se ha motivado como contador, como auditor, como empresario, microempresario, emprendedor, porque el saber que la información tiene que ser de utilidad, porque está normada con políticas, con procesos, y que aparte de eso usted va a pagar súper bien sus impuestos en materia tributaria, cumpliendo lo que dijo Gabriel, con leyes tributarias vigentes, es lo que necesitamos. Estos profesionales empoderados, estos profesionales que ayudamos al país como contadores, como auditores, porque esta es nuestra profesión contable. Y qué bueno es tener a alguien como Gabriel Ubizuz. De mi parte, como siempre, buenas noches y nos volvemos a ver la próxima semana en un programa más de Tributación de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.